damos comienzo a otra entrevista de la semana. Y con una personalidad tan importante, como siempre digo, como las que tenemos habitualmente en la entrevista que tenemos hoy día. Hoy día vamos a estar con un diputado que tiene aspiraciones senatoriales. Es un hombre joven, nació en el 72. Saquen ustedes la cuenta. Él es diputado por el distrito 72. 22. Bueno, me refiero, ya que se presentó, don Felipe Arboe, abogado. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, fíjate que decía 72 ahí el año 72 nací, pero es el distrito 22. Ah, 22, ya ahí tuvo mi confusión. Porque hay solo 60 distritos. Tienes razón, ya. 20 de julio, luego va a estar de cumpleaños. En el programa siempre solo tocamos 4 o 5 preguntas que son más o menos de carácter valórico, ¿no es cierto? Donde uno se da cuenta que, no obstante las diferencias políticas, a veces son muy consensuadas en algunos puntos. Por ejemplo, la primera pregunta respecto al aborto. ¿Estás de acuerdo con el aborto? A ver, yo soy un defensor de la vida, primero. No me cierro a la posibilidad del aborto terapéutico. Y lo digo porque el aborto terapéutico que está vigente en Chile hasta el año 1989 media una situación científica, médica, acreditada, debidamente acreditada, donde está en riesgo la vida de la madre. Yo creo que ahí nosotros deberíamos tener una solución legal. Ahora, lo que dicen algunos es que eso daría pie para, por ese conducto, subterfugio, empezar a tener abortos, digamos, es que lamentablemente al por mayor, digamos. No, yo creo que no, al contrario, yo creo que cerraría la puerta a lo que hoy día ocurre. Hoy día ocurre que como no existe y está siempre sancionado, hay subterfugios que ocupa la gente más rica. Hoy día usted puede ir a una clínica en Santiago y el médico no le va a dar una pastilla que le va a decir que es abortiva, pero le va a decir que va a aliviar ciertas situaciones que pueden ser delicadas, que es exactamente lo mismo. O sea, de acuerdo con el aborto terapéutico. Yo creo que hoy día existen, lamentablemente, en la realidad, una cantidad importante de abortos. No es bueno que eso ocurra, pero en tratándose de aborto terapéutico, yo estaría de acuerdo cuando está en riesgo la vida de la madre. Ok. Hace tiempo atrás, ¿no es cierto? Bastante tiempo, se terminó la pena de muerte. ¿Usted sería partidario de reponerla? No. Primero es inconstitucional. Es imposible que nosotros lo repongamos. La Constitución Política establece en el artículo 5º, inciso 2º, que el legislador no puede legislar en contra de tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes. Y Chile suscribió un tratado de abolición de la pena de muerte. Por eso, pero de repente hay una cosa que es la parte legal y la cosa de la parte humana. Yo he escuchado a mucha gente decir, ¿no es cierto?, que ante ciertos crímenes horrorosos, por ejemplo, siempre saco este ejemplo porque para mí es más terrible, cuando un niño es violado, muerto, en esos casos, mucha gente dice, yo lo mato. Pero mire, porque además esas personas no tienen, no es una persona que tú puedas reformarte, ¿verdad? Pero planteo lo siguiente: es legítimo y es comprensible el dolor de un familiar o del entorno cuando se ha producido un crimen deleznable como que usted señala, pero la autoridad, el legislador, no está para ponerle emoción, sino razón a las cosas. Y en este caso, yo le quiero decir con un ejemplo muy concreto. Yo fui sindicado durante muchos años, una persona muy dura en contra de la delincuencia, y me enorgullezco de haberlo sido, porque yo creo en la libertad de la gente honesta, pero también creo en los derechos de todas las personas. Pero cuando alguien comete un delito tiene que ser sancionado. Yo soy autor de un proyecto de ley, para justo en el caso que usted señala, que fue hoy día es ley vigente: violación de menores con resultado de muerte, presidio perpetuo calificado, es decir, sin derecho a libertad. Para un sujeto estar privado de libertad de por vida es peor castigo que lo que había antes, que la pena de muerte. Y es más, la experiencia comparada nos dice, sobre todo en el caso de Estados Unidos, donde existen muchos estados que tienen pena de muerte, que lamentablemente no actúa como disuasivo del delito. Esos criminales van a actuar igual, con pena de muerte o sin pena de muerte. ¿Matrimonio homosexual? Yo soy abierto a todo tipo de formas de convivencia. Creo que hoy día es una realidad. Creo que hoy día hay una situación de hecho que es injusta, porque hay algunos que, por ejemplo, siendo pareja del mismo sexo, viven toda la vida juntos y después resulta que uno fallece y los bienes de esa persona no pueden heredar. Pero para eso está la nueva ley, esto que todavía no sale. Pero estamos a salir, pero sí. Eso no vendría ya a terminar ese problema. Se supone. Pero, supongamos que sí. Ya. Igual serías partidario de una
no es ley Sí, que permitiera matrimonio. yo no tengo problema, efectivamente, sí. Yo tengo una definición bastante amplia. Yo creo que el amor de dos personas, es legítimo si... Yo creo en el matrimonio heterosexual. Yo soy casado, tengo hijos, pero no voy a imponer yo mi visión o mi opción a otros que tienen una opción distinta. Además, como cosa curiosa, lo único que se quieren casar son los homosexuales, por eso que la Claro, heterosexuales. vamos bajando los matrimonios. Es una cosa curiosa. Yo creo en el derecho de todas las personas Okay. a su vida. Vamos ahora a un tema que es el tema que estuvo vigente en el gobierno de Lago, Bachelet, que es el tema de la educación. Hoy día acaba de salir otra encuesta, ¿no es cierto?, que CIMSE de inglés, horroroso también. Sí, pero además de eso, bueno, lo bueno que están, por lo menos está haciendo algo, se está viendo cuál es la situación, porque antes se especulaba, hoy se sabe. Se habla, ¿no es cierto?, de educación gratuita, ¿no es cierto? Se habla de educación de calidad, educación en manos del Estado, ¿cierto? Muchos lo piden, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se mejora la educación? Porque yo tengo la impresión que con los mismos profesores, los mismos alumnos, los mismos padres, los mismos establecimientos, ¿qué pasa el Estado? No pasa el Estado, no va a cambiar mucho. A ver, primero yo creo que el proceso de municipalización, o sea, cuando el Estado le entregó a los municipios fue tremendamente injusto, porque entregó a las escuelas, le entregó la responsabilidad, pero los recursos que se le entregaron no son suficientes. Uno ve hoy día las escuelas municipales y los alcaldes tratan de hacer maravilla con los recursos que tienen, porque la verdad es que es bastante bajo, primer punto. Segundo, hay una cantidad de recursos del Estado que se van todos los años a la educación particular subvencionada, que si esos recursos fueran exclusivamente a aumentar la calidad de la educación particular o la infraestructura para los alumnos, yo diría bienvenido sea. Pero hemos visto muchos ejemplos de particulares subvencionados donde van a incrementar el bolsillo del sostenedor y no la infraestructura y no la calidad. De hecho, en el último CIMSE, los particulares subvencionados están muy poquito por encima de los municipales, lo cual habla de que a pesar de tener recursos adicionales, ellos no han subido la calidad de la educación. Entonces, ¿tienen los recursos suficientes de educación? O sea, nunca es suficiente si en países subdesarrollados como Chile siempre las necesidades van a ser mayores que los recursos disponibles. ¿Cuál es mi punto? Es que cualquier modificación en materia de educación, yo creo que tiene que hacerse desde abajo hacia arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, garantizar la educación preescolar, jardines infantiles. En comunas como esta, como Los Ángeles y sus alrededores, la posibilidad de que una mujer que es temporera tenga la posibilidad de que su hijo o hija vaya todo el día a un jardín infantil, le abre la posibilidad de ir a trabajar, le abre la posibilidad de eventualmente salir de su condición de pobreza, que no puede ir a trabajar porque tiene que dejar a sus hijos. Segundo, garantizar la educación básica de calidad, y para eso yo creo que hay que aumentar el porcentaje del Producto Interno Bruto que destinamos a educación en materia de educación pública. Quiero hacer un alto ahí, porque aquí pareciera ser que todo se reduce a platas más, platas menos. ¿Qué puede ser? Pero pareciera ser que la educación tiene varios componentes, ¿no es cierto? El primero, la familia, por cierto. ¿Cierto? Segundo, los profesores. Así es. Los directores también, ¿no es cierto? El marco jurídico que se mueve. Exactamente. Y los alumnos. El otro día, yo pregunto lo siguiente, porque el otro día estuvo acá el presidente distrital, y lo he dicho varias veces en realidad, de Renovación Nacional, y decía, él cree que una gran cuota de responsabilidad hoy día la tienen los profesores. En el sentido de que no tienen la calidad suficiente como para ejercer su trabajo, por razones diversas. Hoy día el CRUSH, ¿no es cierto?, reclama mucho contra la educación privada, por la calidad que entrega, ¿no es cierto?, pero los profesores de fin de semana los sacó una universidad CRUSH, esto que fue la Universidad Arturo Prat, para decirlo con todo el resto. Entonces de repente uno ve que también hay problemas serios en los profesores, en algunos de los profesores, digámoslo. La educación es un tema muy global, no solo tema de plata, porque así hay ejemplos de liceos o colegios que tienen mucha plata y tienen mal rendimiento educacional. Tiene que ver con los profesores. Por un lado, con la calidad de formación. En este país, un profesor debiera ganar un sueldo similar al de un abogado, si nosotros queremos efectivamente darle una prioridad a la educación, para que el profesor se sienta bien pagado, se sienta motivado y haya pelea por ingresar a la pedagogía, primero. Segundo, el marco jurídico en que se mueven los profesores en el sector público y en el privado es completamente distinto. En el privado, si al director no le gusta, lo saca. En el público hay toda una carrera bastante distinta. Pero ojo, también en el sector público hay un problema. Tenemos más de 25.000 profesores a nivel nacional que año a año les tienen que renovar eventualmente sus contratos. Imagínense las vacaciones que pasan a esos profesores.
no sabiendo si es que el alcalde de turno, depende del color político, lo saque o no lo saque. Yo creo que la educación tiene que tener, independiente del color político, cierto grado de continuidad y premiar a los buenos y obviamente sacar a los malos. Pero el tercer elemento de la familia, perdón. ¿Cómo lo sacarías, Salvador? O sea, yo creo que hay que buscar... ¿Qué harías con ello? Porque... Yo creo que, por ejemplo, el mecanismo de este incentivo al retiro es muy importante. Porque lo mismo que se hizo en la Corte Suprema. Recuerda que el gobierno del presidente Elwin hizo un incentivo... Pero hay profesores jóvenes que bueno, son de dudas. Bueno, habrá que hacer las calificaciones como correspondan, porque hay procesos de calificación. Pero el colegio de profesores se ha opuesto totalmente a estas cosas. No, yo tuve una conversación aquí con el colegio de profesores larga, y la verdad es que conversamos, por ejemplo, respecto a la estabilidad funcionaria, respecto de la calificación, respecto a la necesidad de establecer mecanismos de evaluación, y yo noté muy buena disposición en general. Sí creo, insisto, en que nosotros debiéramos crear incentivos para que aquellos que ingresen a pedagogía sientan no solo orgullo de ser profesores, sino además la vocación permanente de superación, de que el Estado le dice, ¿sabe qué? O en particular, ¿sabe qué? Hay posibilidad de superarse, usted puede estudiar un magíster, puede en definitiva avanzar en su proceso de desarrollo. Yo creo que eso es muy importante para mantener la motivación a futuro de los profesores. Bien, vamos a hacer un breve alto, muy pequeño, y volvemos enseguida en la entrevista de la semana, hoy día con Felipe Arboe, candidato a senador. Canal 2, Los Ángeles Televisión, tu imagen. ¿Sabía usted que en Los Ángeles tenemos uno de los más avanzados centros de diagnóstico de Chile? Centro Salud, con un nivel profesional y tecnológico reconocido por especialistas en todo el país. Nuestro Centro Salud constituye el más confiable servicio de diagnóstico para usted y los suyos. Su laboratorio, acreditado en calidad con norma ISO, Centro de Imagenología y Centro Médico, agrupa destacados profesionales que trabajan por su salud y la de su familia. Centro Salud. En salud no esperamos el futuro, lo construimos. Estamos de vuelta en la entrevista de la semana, hoy día con don Felipe Arboe, abogado, él es diputado distrito 22, no se me olvide nunca, por Santiago. Estábamos hablando de la educación. Se ha hecho muy poco por la educación, porque esto insisto, es una cosa que viene de varios gobiernos, no vamos a pelear si cuál gobierno más, cuál gobierno menos, pero los estudiantes sienten, ¿no es cierto?, que a pesar de los cambios de gobierno, porque se lo enrostran a Lago, a la Bachelet, se lo enrostran, ¿no es cierto?, a Piñera, a todos, digamos, y ellos quieren algo distinto. ¿Qué razón tienen? ¿Qué parte de razón? Sin olvidar que el movimiento fue importante para tomar conciencia, sí. Pero ¿qué parte de razón? ¿Tú crees que están 100% en lo correcto? Yo creo que las demandas estudiantiles son justas en el sentido que muchos están peleando, por ejemplo, para que la calidad de la educación sea mejor. Voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo atrás estuvimos en el egreso de un liceo en la provincia de Arauco, en la comuna de Los Álamos. Y yo conversaba con los papás y tenían un doble sentimiento. Felicidad porque su hijo había salido de cuarto medio, pero angustia por dos razones. Primero, porque si quería seguir estudiando tenía que irse. Y iba a abandonar a su familia, tenía que irse a Concepción o a Santiago. Y en segundo lugar, porque sabía ese papá o esa mamá que su hijo se iba a sentar en una mesa un día determinado y le iban a pasar la misma prueba que al estudiante del colegio más rico de Santiago. Y que era tremendamente injusto, porque las herramientas que él recibió en el Liceo de Los Álamos eran muy distintas al colegio más rico de Santiago. Eso es injusticia. Y yo creo que los estudiantes nos van clamando un poco por eso. Claro, pero ahora es educación gratuita. En Chile es gratuita la educación. En Chile es gratuita la educación básica y media, gracias a la reforma que hizo el presidente Lago, efectivamente. Exacto. Y yo creo que lo que hay que avanzar es a la gratuidad universal, avanzar a esa gratuidad universal en materia de educación superior. Pero ojo, yo ahí tengo un matiz con los estudiantes. Cuando me dicen hay que hacer educación gratuita universal para todos hoy día en las universidades tradicionales. Le quiero comentar. La Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, en Santiago, de cada 10 alumnos, 6
vienen de los 4 colegios más ricos de Chile. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? A esa gente, incluyendo a mi hijo, que es chiquito, todavía es chiquito, tiene 8 años, pero incluyendo a mi hijo... ¿Que tú quieres que sea abogado? No sé, no tendría por qué ser gratuita hoy día. Primero, pongamos el recurso en la básica, ¿para qué? Para que ese papá de Los Álamos, o de Santa Bárbara, o de Antuco, o de San Rosendo, sienta que cuando le pongan la prueba a su hijo va a poder competir con el de Santiago. Hoy día no puede competir. Además, digamos que nada es gratuito, nada es No, gratis. bueno, o sea, lo que se da gratis se saca de los impuestos, de alguna parte de esa. Es que es importante porque ahí yo tengo una diferencia con algunos que han planteado, particularmente en el actual gobierno, que dicen que el esfuerzo permite el desarrollo. Yo conozco mucha gente que se esfuerza enormemente, pero no tiene oportunidades o no tuvo oportunidades y no es suficiente el esfuerzo para el desarrollo. Yo creo que cuando la gente no tiene todas las posibilidades, no las ha tenido, las oportunidades, es ahí donde se requiere un empujoncito, una ayudita. Y yo creo que el Estado tiene que ayudar un poquito. Si lo dejamos al mercado, déjeme decirle que el mercado solo sobrevive, y usted lo sabe, lo más poderoso. La semana pasada estuvo acá José Sabaj. Y una cosa que señaló él, dice, yo le pregunté, bueno, ¿por qué se va a presentar? Porque él, en realidad, era un animal político, yo lo planteé de la misma forma, ha ganado todas las elecciones, desde el año no sé cuánto, todas las elecciones. Incluso tuvo un porcentaje nacional, 63%. Pero es cierto que ha ido bajando en las últimas elecciones, es cierto. Yo se le pregunté si era la razón. Y él me dice, no, la verdad que yo creo que en provincia hay líderes, hay personas capaces. ¿Por qué nosotros tenemos que permitir que venga gente de afuera? No fue exacto, pero fue más o menos el tenor. Iba para allá. La misma pregunta, ¿por qué tenemos que permitir que venga gente de afuera? Yo no es que permita o no permita. Déjeme decir lo siguiente. Hay ejemplos buenos y ejemplos malos. Lo importante no está donde uno nace, sino donde uno elige servir. Fíjese, por ejemplo, acá tuvimos un tremendo diputado como Octavio Jara, un gran diputado como Juan Lobo, locales. Pero también hemos tenido casos, por ejemplo, en otras regiones, donde han habido personajes locales que no han ejercido de buena forma su liderazgo. Y también han habido afuerinos, entre comillas, que con ganas, con energía y con renovación hacen bien la pega. Por ejemplo, don Gabriel Valdés Subercasó, santiaguino de toda la vida, fue a Valdivia y logró convertir a Valdivia en la región de los ríos. Ese es un ejemplo, que no tiene que ver donde uno nace, tiene que ver con donde uno hace la pega. ¿Qué es lo que ocurre? El senador Sabaj ha sido senador por 16 años, fue diputado por otros 12 años, fue alcalde por no sé cuántos años, supera los 70 años de edad. Yo creo que hay edad para todo. Yo creo que uno tiene que también pensar en la renovación de la política. Creo que es muy importante tener energía, tener ganas, y vuelvo a insistir en esto, poder poner los temas locales en la agenda nacional. Y yo, por lo menos, creo tener la capacidad, las ganas de hacer la pega y representar también un poco la renovación de la política. Yo creo que todos tenemos espacio, pero creo que hay momentos y momentos. Fíjese usted, en la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal de la República, donde los señores tienen que estar sentados nomás, escuchando, a los 75 años dan un paso al costado, porque se entiende que llega un minuto en el cual ya tienen que retirarse. Aquí hubo un gran senador como Mariano Rubio Esquide, con quien yo mantengo una amistad personal hace muchos años, y una admiración por su contribución a la recuperación de la democracia, al trabajo permanente. Le rindo un homenaje a don Mariano, que él sabiamente decidió dar un paso al costado, porque entendió que lo que había hecho durante 20 años ya era suficiente y que había que dar paso a las nuevas generaciones. Yo esperaría eso de los líderes locales. Ahora, la gente de acá de Los Ángeles, de Santa Bárbara, de Muchet, ¿por qué tendría que votar por usted? Bueno, es muy impertinente que uno lo diga. Yo digo, a ver, primero, ganas de hacer la pega. Yo creo que aquí, cuando yo recorro, he estado en los sectores de La Paillí, he estado en Santiago Huera, he estado en San Rosendo, en Antuco, he recorrido todas las comunas de la circunscripción en 7 meses de trabajo. Y el reclamo permanente que yo recibo no es, oiga, que afuera no va a salir nunca. Lo que me sale siempre es, oiga, nos gustaría una persona que estuviera en terreno. Oiga, qué increíble encontrarse con usted en un café escuchando a la gente que está conversando. O qué bueno que lo encuentro acá en una mesita sentado en una esquina, pusimos una mesa para escuchar, qué es lo que la gente estaba pensando. Ese estilo de la política es lo que la gente quiere. Una forma distinta, mucho más transversal, sentarse a conversar. A ver, hay experiencia. Lo que pasa es que eso normalmente la gente lo ve antes de ser electo. Yo he visto... Sí, pero te cuento lo siguiente, una experiencia. Yeah, okay. Yo salí elegido con el 40% de los votos en la comuna de Santiago, ganándole a Alberto Cardemil en mi primera elección.
Hoy día me voy de la comuna de Santiago con más de un 55% de los votos. Yo no vengo arrancando una derrota. Yo vengo con un tremendo respaldo que creció durante el desarrollo de mi diputación. ¿Y por qué? Justamente por estar en terreno. Ahí había dirigentes de la UDI que me decían, oiga, el único que anda en las ferias recorriendo cuando no hay campaña. Bueno, porque es parte de lo que uno tiene que hacer. ¿Se fijan? A mí me ha tocado hacer luchas muy importantes. Perdón, ¿se ha pensado que hay alguna debilidad acá que haga que sea un buen terreno? Porque la política es pragmática, ¿no es cierto? Los políticos no se van a meter a una elección donde van a perder. Pero siempre se evalúan las posibilidades, ¿no es cierto? Y si uno tiene... O sea, yo tomé la decisión antes que Mariano Ruiz Esquí diera un paso al costado. ¿Eh? Mira lo que le digo. Y yo hablé con don Mariano, porque soy un caballero. Le llamé y le dije, Mariano, he tomado una decisión, voy a ser candidato por allá y te quiero pedir autorización para ingresar en tu zona, en tu circunscripción. Y él me dijo, mira, es primera persona que me llama como caballero para decirme esto. Te agradezco y te felicito. Por favor, inicia el trabajo. Y yo empecé a estudiar, a recorrer y a estudiar. Me metí y empecé a estudiar lo que estaba ocurriendo con la industria apícola, lo que estaba pasando con la sequía de las napas subterráneas, el problema del cáncer gástrico en nacimiento, lo que nos está ocurriendo con la sequía en Mulchen, lo que nos está pasando con la contaminación. ¿Qué te parece lo que está pasando con los médicos internistas acá en Los Ángeles? Bueno, bien delicado. Tenemos un problema serio. En Los Ángeles, el otro día estuvimos con el alcalde de Nacimiento y con el señor ministro de Salud. Vino el tema del cáncer gástrico y otras cosas que yo le conseguí una audiencia, pero adicionalmente tocamos el tema de los médicos en la provincia de Biobío. Tenemos un problema serio de especialistas. Tenemos un problema serio de concentración en el hospital de Los Ángeles de la población rural. No, te preguntaba porque están algunos ya están amenazando con renunciar, ¿no es cierto? Producto de que la infraestructura que se le está imponiendo no es la adecuada. Bueno, aquí eso es lo que conversamos con el ministro. Yo le dije, ¿por qué le ocurre? Cuando hay un hospital tan importante como el de Los Ángeles que acumula la llegada de personas de diferentes lugares de la provincia de Biobío, la infraestructura no dio abasto, porque no se pensó en la evolución que iba a tener la demanda en el hospital de Los Ángeles. Hoy día, legítimamente, los médicos dicen, oiga, nosotros tenemos más trabajo y no contamos con los recursos suficientes para hacer bien nuestro trabajo. ¿Y qué pasa después del paciente? Va y reclama al médico. Y el médico dice, ¿sabe que yo soy el profesional que atiendo? Pero de mí no depende ni la infraestructura, ni los insumos, ni los medicamentos. Le planteamos al ministro de Salud eso, para buscar soluciones. Y él se comprometió a hablar con el gobierno regional para ver una alternativa. Primero, de reactivar el estudio de diseño para un hospital de nacimiento que va a descongestionar el hospital de Los Ángeles, pero a su vez también para buscar un mecanismo de incentivo para la llegada de nuevos médicos, no solo en materia de taristas, sino también principalmente en materia de especialistas. Por ejemplo, geriatras. En la provincia de Biobío ha aumentado la población adulto mayor y no hay geriatras en la provincia de Biobío. Es un problema que tenemos que solucionar. Se lo plantearon al ministro de Salud. Por último, para terminar, esta semana ha estado bien noticiosa respecto al tema de las elecciones primarias, perdón. Sí. Y el otro día se mandaron una declaración en contra de la democracia cristiana referente a que si salía tercero Rego, ¿te acuerdas? Que lo hizo PPD, lo hizo el presidente Jaime Quintana. Sí. Que salía tercero la democracia cristiana iba a estar... No, mire, ¿qué te parece? Yo creo que este país ha transitado por un camino de paz y estabilidad los últimos 20 años. Podemos tener diferencias políticas con la Alianza, con Renovación, con la UDI, incluso matices dentro de la concertación. Pero para mí estos 20 años han sido de paz, estabilidad y cambio. Y eso se ha hecho desde la DC hasta el Partido Socialista. Hoy día se incorpora el PC a este acuerdo, que es muy importante. Para mí la democracia cristiana es un partido muy importante. Las ideas, lo que representa el centro cristiano, católico, es muy importante recoger esas ideas y no le quepa ninguna duda. Lo digo por experiencia, conocimiento y cercanía, que Michelle Bachelet, que yo espero que gane las primarias, va a recoger los planteamientos de la democracia cristiana. Al igual que los del Partido Radical Socialdemócrata, que también ha sido un aporte importante a nuestra coalición. ¿Tú ves a alguien del Partido Comunista como, por ejemplo, el ministro del Trabajo? Difícil, no sé. ¿De Economía? No lo sé, a ver... Mire, yo estuve en el primer gabinete de la presidenta Bachelet y quiero decirle que son atribuciones exclusivas del presidente de la República. Pero lo siguiente, porque el Partido Comunista no ha renunciado a ninguna de sus ideales, así lo manifestó, ¿no es cierto? Y tengo la impresión que lo ideal del Partido Comunista está lejos de lo que ha sido la realidad chilena en los últimos 20 años que tú Lo que pasa es que el Partido Comunista, cuando decide no ser parte de una coalición, pero ser parte de un acuerdo electoral de gobierno, el Partido Comunista tiene que entender que esta es una coalición de gobierno. Fíjese que a mí me habrían gustado... O sea que tú quieres decir que podría eventualmente apoyarlo hasta el final y quedar sin nada el Partido Comunista. No, estoy diciendo eso, que es parte de una coalición de gobierno y por tanto que
sus legítimas aspiraciones como partido tienen que ser consensuadas, acordadas con el resto de los partidos de la coalición. Porque no nos perdamos. Yo podría haber tenido una visión, por ejemplo, yo di una tremenda pelea contra el abuso del DICOM. Y dentro de la concertación teníamos diferencias. Había algunos que decían, no, es que es bueno que... Oye, no. Bueno, yo me habría gustado impulsarlo cuando era el gobierno, no pude, lo hice como parlamentario y gané. Y beneficiamos a 4 millones de chilenos, 4.500.000 para ser exacto. Bueno, el Partido Comunista tiene una propuesta que tendrá que ser elaborada, pero quien manda es el presidente de la República. En este caso, y espero la presidenta de la República, y no le quepa ninguna duda que ella va a tener la sabiduría y la experiencia que tiene para poder compatibilizar las diferentes visiones. ¿Tú que la conoces, tú no crees que ella pondría a un comunista en el Ministerio? No, no lo sé. Pero es tú. No lo sé, no podría, jamás metería, digamos, una atribución exclusiva de la presidenta de la República, tampoco como lo he hecho respecto a este presidente, por el cual yo no voté, pero respeto sus facultades de designar sus autoridades. Por eso a mí no me gusta andar pidiendo la renuncia a los ministros, no corresponde. Si el presidente considera que un ministro que está cuestionado por A, por B o por C tiene que mantenerse, bueno, es porque el presidente mantiene su confianza en la facultad nuestra. Bueno, no he querido tocar temas que están hoy día en la contingencia, ¿no es cierto?, como el tema de los exonerados políticos, porque la verdad que la idea era un poco transitar por lo que es la región. Yo quiero agradecer sinceramente tu visita. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy agradable y quiero dejarte unos minutos para que tú te dirijas, bueno, muchas gracias, a tu gente. Bueno, muchas gracias. Ya la que esperas conquistar. Bueno, espero yo. Muchas gracias por la oportunidad y lo que yo espero es que aportemos un proceso de renovación de la política. Creo que es muy importante. Este país ha avanzado en paz y tranquilidad. Podemos ser distintos, pero lo más importante es que tengamos la capacidad de llegar a acuerdos. Hoy día mismo hemos suscrito junto a muchos parlamentarios un acuerdo para posibilitar que a este gobierno y al país le vaya bien en materia energética. Yo creo en la política de los acuerdos, pero también creo que hay que marcar las diferencias cuando corresponde. Lo importante es que usted en su casa tenga la tranquilidad de votar por una persona que usted cree que va a hacer bien el trabajo y que va a hacer un aporte para que los temas locales sean puestos en la agenda nacional y ser parte de la solución y no solo de la discusión, como muchos. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes en la entrevista de la semana y como siempre agradecido a don Felipe Argual. Muchas gracias.